nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora estamos en el párrafo sexto dedicado al hombre. Decíamos que en este párrafo sexto damos un paso más en esta explicación sobre la profesión de fe en la parte del credo, y ahora el catecismo ha dedicado 25 números al estudio del hombre, ¿no? Entramos hoy en el tercer apartado de este párrafo, donde el catecismo dedicará estos dos números, 369 y 370, a desarrollar el tema que tiene como título Hombre y mujer los creó, igualdad y diferencia queridas por Dios. ¿Qué es lo que significa haber sido creados hombre y mujer? Número 369 del catecismo dice: el hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su Creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Veamos pues, queridos amigos, este número tan hermoso que nos presenta el catecismo en esta mañana, ¿no? Su primera afirmación, que es una afirmación preciosa. Ser creados es ser queridos. Teológicamente, estas dos palabras es como sinónimas, ¿no? El haber sido creados y el haber sido queridos. Es decir, Dios nos ha pensado, ha decidido darnos la vida en un acto voluntario, consciente, plenamente libre. Eso para nosotros, pues, es la fuente de nuestra dignidad y sobre todo de nuestra autoestima, que no somos una especie de paso, o que no venimos de un devenir ciego, no. Hemos sido creados expresamente. Y el hombre y la mujer necesita para su madurez tener este concepto muy bien integrado en su vida, ¿no? Que hemos sido queridos, que hemos sido amados, que hemos salido del amor, y que la vocación para la que hemos sido creados es a reproducir eso que hemos recibido. Tu vocación y mi vocación es reproducir el amor que hemos recibido desde el momento de nuestra creación. La paternidad y la maternidad consiste en repetir lo que hemos recibido de Dios. Esa paternidad y esa maternidad pues tienen diversas formas, ¿no? Y nosotros necesitamos ir tomando conciencia de que somos creados, ¿no? De que somos queridos, y que eso configura nuestra existencia, y que nosotros vamos a sentirnos realizados en la medida que nosotros vamos poco a poco repitiendo esto que Dios ha hecho con nosotros. Por ejemplo, una vez me contaron de una persona que era hija de un aborto fallido. Oiga bien este ejemplo, ¿no?
había su mamá y su papá intentado abortarla, y por alguna situación sucedida en medio del aborto, falló el abortista. En el aborto falló el abortista, falló el médico, y la niña, en vez de salir muerta del útero de su madre, salió viva. Y luego ya en esa situación decidieron no matarla. Bueno, este dato es muy interesante, ¿no? Decidieron no matarla. No sé de dónde sacarán entonces los abortistas que ahí no hay una vida humana, ¿no? Si no hubiera vida no tendrían que decidir nada. Pues decidieron no matarla. Esta mujer daba su testimonio de que cuando se enteró ella de aquella situación que sus papás intentaron hacer con ella, entró en una crisis interior impresionante, que lo que le ayudó a sanar esa desilusión tan grande de saberse que ella no había sido fruto de un amor entre el papá y la mamá, que ellos intentaron matarle. Sin embargo, ella entendió que aunque su papá y su mamá le fallaron, ella había sido amada explícitamente por Dios. Dios sí la había creado por amor. Impresionante el testimonio de esta mujer. En alguna catequesis pasada hemos comentado que en cada concepción de un ser humano, aunque esa concepción sea moralmente indigna, como la que puede ser el caso de una violación o hacer niños en un laboratorio experimentando con ellos, aunque el entorno humano donde se haya hecho esa fecundación sea indigno, sin embargo, en cada concepción, Dios se ha comprometido con esa persona, queriéndola, amándola, supliendo con su acto de amor por la creación del alma aquel amor que ella merecía de sus progenitores materiales. Si tu papá y tu mamá no te quisieron, Dios suple ese amor con su amor. Precioso. Es una de las cosas más bellas en las que uno puede creer. Cuando el querer del hombre falla, el querer de Dios está incluso llamado a suplir ese querer fallido del hombre. Nunca olvides esto. Ser creado es ser querido. Esto hay que grabarlo en la mente y en el corazón, queridos amigos. Nosotros a veces, cuando hablamos del tema de la creación, solemos hablar un poco buscando como con un poco de curiosidad, ¿no? ¿Cómo fue que salió todo esto, no? A ver qué teorías me pueden explicar. Parece como si la creación tuviera la finalidad de sacarnos de la duda sobre cómo pudo haber sido nuestra existencia. Pero la verdad, eso es lo de menos. Aunque es verdad que también tenemos el derecho a preguntarnos y a encontrar respuestas sobre ese cómo fue que todo esto existió, porque tú y yo somos seres racionales y también conocer nuestro origen es legítimo. Lo principal del dato de la creación no es tanto satisfacer una duda sobre el cómo comenzó todo, sino el por qué comenzó todo. No es el cómo, sino el por qué. Y la respuesta es porque hemos sido amados, porque hemos sido queridos. Es más importante eso que la curiosidad del cómo. Y nos dice el catecismo en este número 369, son queridos por Dios. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas. Y por otra parte, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Dice qué pedacito
de número del catecismo tan precioso, ¿no? Pero tan profundo. Nos está diciendo el concepto de persona humana. Este concepto de persona humana le debe en gran parte al cristianismo muchísimo. El cristianismo no inventó el concepto de persona humana, pero sí ha hecho de él un elemento común para todos nosotros. El concepto de persona se ha elaborado en gran parte en el cristianismo gracias a la encarnación de Jesucristo, gracias a la reflexión que se ha hecho sobre este misterio, donde una persona divina se ha hecho hombre. Y es esa persona divina que, sin dejar de ser él persona divina, ha adquirido nuestra condición humana. Esa reflexión, queridos amigos, ha ayudado muchísimo a entender cuál es la dignidad de ser persona. Nos ha ayudado a entender que la dignidad de la persona no está solamente en la perfección de la naturaleza. Porque si fuera así, si fuera solamente en la perfección de la naturaleza, entonces se podría justificar el racismo. Se podría justificar la superioridad de alguna raza sobre la otra, porque son más altos, porque esta cultura tiene un coeficiente intelectual superior a otra, porque aquel está sano y aquel está enfermo, y entonces, como este enfermo no tiene expectativas de futuro, entonces el sano es más que él. No está solamente en la perfección de la naturaleza, la dignidad del hombre. Esta dignidad del ser humano la ponemos más allá. La ponemos más allá. Por tanto, si la dignidad del ser humano la ponemos más en la naturaleza que en el mismo ser humano, la regamos, la dañamos. Eso es lo que ocurre hoy día. Todas estas luchas raciales, todas estas luchas entre tribus, que digamos del nazismo, por ejemplo, ¿no? El problema está, por tanto, en que no se ha descubierto el concepto de persona. Aquí nuestra dignidad no está en tanto en la naturaleza. El hecho de que alguien sea blanco o negro, anciano o joven, aliviado o enfermo, rico o pobre, eso no es lo que le da dignidad. La dignidad no se la da su naturaleza, la dignidad se la da el ser persona humana. Y eso lo tenemos que tener supremamente claro. Las personas son un tú. La persona es un interlocutor para Dios. Y si es un interlocutor para Dios, ¿cómo no vamos a ser interlocutores entre nosotros mismos? ¿Cómo tú vas a decir que ese es menor que yo porque es negro, o porque es blanco, o porque es joven, o porque es viejo, o porque está enfermo, o porque está sano? ¿Cómo vas a decir eso? Es una gran afirmación, queridos amigos, de la doctrina de la Iglesia Católica, que choca y rompe con muchos. Eso de la igualdad, dignidad de todos los seres humanos. Y esto no es una lucha entre hombres y mujeres. La igualdad, dignidad del hombre y de la mujer. Ni machismo ni feminismo. Igualdad, dignidad del hombre y de la mujer. Dice el catecismo, ¿no? Perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Dios nos ha creado en igual perfección, pero nos ha creado llamándonos a la comunión,
No nos ha creado para que seamos islas. Nos ha creado con esa tendencia, con esa comunión que hay entre el hombre y la mujer. Es decir, el concepto de persona no es un concepto que nos aísla, sino que es un concepto que nos dignifica en la medida que estemos abiertos primero a Dios y luego al otro, el hombre y la mujer. Es decir, que como personas, lo que nos configura es la relación. Por eso, imágenes del hombre o la mujer aislados, como para que no se contaminen, son un grave error. Porque el hombre o la mujer que se aísla no crece. Estamos llamados a crecer en nuestra conciencia de dignidad, en nuestras relaciones. Continúa el catecismo y nos dice, ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su creador. Es muy curioso que el catecismo diga que la dignidad del ser humano, que la dignidad del hombre y de la mujer nunca se pierde. ¿Por qué? Porque es decir que en el cielo también seremos hombres y mujeres. El ser hombre y ser mujer significa entonces que es una condición que nunca se pierde. Y eso configura nuestra personalidad totalmente. Esto es un detalle muy hermoso que nos ayuda a valorar nuestra masculinidad o nuestra feminidad. Darnos cuenta que ser hombre o ser mujer no es algo sobreañadido a nuestra personalidad. Soy yo. Mi personalidad está modulada por mi masculinidad o por mi feminidad. Hay otras cosas que no modulan nuestra personalidad. Por ejemplo, uno puede decir, yo tengo más altura o yo tengo pelo. Bien, pero el pelo se tiene, la altura se tiene, pero tú no eres pelo, tú no eres altura. En cambio, no se puede decir yo tengo sexo masculino o yo tengo sexo femenino. En realidad no se tiene, sino que se es. Yo digo, yo soy hombre, yo soy mujer. La sexualidad, el sexo no es algo que se tiene, es algo que se es. Y ese sentido, queridos amigos, como dice el catecismo, nunca se pierde. Esa dignidad de ser hombre, esa dignidad de ser mujer, nunca se pierde, tampoco en el cielo se pierde. Allí más bien plenamente se dignifica. Génesis 2:7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:22. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. ¿Por qué recurre el catecismo a estos dos versículos del libro del Génesis? Génesis 2:7, Génesis 2:22. Recurre para que se vea en medio de ese género literario un remarcar de que Dios nos ha querido así. Remarcar que Dios nos ha querido así, es decir, que Dios ha intervenido, que nos ha querido así, con esa diversidad e igual dignidad entre el hombre y la mujer. A cada uno los creó. No fue que el hombre hizo a la mujer, no. Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer en igual dignidad. ¿Y por qué igual dignidad, no?
Porque la dignidad, como hemos dicho, está en el ser persona. Y ser persona es algo que antecede al ser hombre o ser mujer. Y sin embargo, ser hombre o ser mujer, aunque compartan la misma dignidad, tienen formas de expresión y formas de modulación de esa persona muy distintas. Dios nos ha querido iguales en dignidad y distintos en nuestra forma de ser. Por eso, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, sin confusión. Sin confusión. Los que intentamos confundir los roles, confundir el comportamiento, confundir esta naturaleza, lo que queremos en el fondo es confundir la creación también. Por eso se escucha tristemente esta expresión: Dios se equivocó conmigo. Es una expresión bastante fuerte, ¿no? Dios se equivocó. No solamente la persona que dice esto falta al respeto a Dios, que es omnipotente, omnisapiente, omnisciente, todo, sino que también se desdignifica. Tú no eres un error de la creación. Por tanto, podríamos decir sí a la igualdad y no al igualitarismo. Somos iguales en dignidad, pero nuestra forma de ser es muy distinta. Y el catecismo continúa diciendo: el hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? En su ser hombre y en su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Esa grandeza de Dios, esa infinitud de Dios, esa inmensa sabiduría, esa bondad de Dios, esa belleza de Dios es reflejada en parte en la feminidad y en parte en la masculinidad. Dios, al crearnos hombre y mujer, en cada uno de nosotros va a reflejar matices distintos de su ser en formas que son muy complementarias, pero al mismo tiempo muy distintas. Continúa el catecismo en el número 270 profundizando esta idea y dice: Dios no es en modo alguno a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Las de una madre y las de un padre, las de un esposo, las de una esposa. Muy interesante esta aclaración del catecismo, queridos amigos. Dios no es imagen nuestra, sino que nosotros somos imagen de Él. Somos imagen de Él. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios. Qué cosa más bonita, ¿no? Dios no es ni hombre ni mujer. Dios no tiene sexo. Pero nosotros, como hombres y como mujeres, reflejamos aspectos de la infinitud de Dios. Isaías 49, 14, 15. Pero dice Sión: Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo nunca te olvidaré. Qué cosa más hermosa este texto de Isaías, ¿no? En la maternidad encontramos un pequeño reflejo de ese Dios materno.
de ese Dios que no nos abandona nunca. Lo que hemos visto hacer a una madre por amor a sus hijos, es lo que vemos hacer a Dios todo el tiempo con nosotros. Las mamás, mi mamá, siempre ha sido una héroe para mí. Eso tan hermoso que hacen ustedes todos los días, queridas mamás que me escuchan. Ese amor con el que haces todo es un precioso reflejo de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes una mamá que no duerme toda la noche porque su hijo no puede conciliar el sueño? Es un reflejo de ese Dios que nos cuida también porque no podemos dormir bien por alguna situación. En un hospital, por ejemplo, hay un parto en donde corre peligro la madre y el niño. Y entonces le preguntan a la madre, uno de los dos tiene que morir para dar vida al otro. Y siempre la mamá va a decir, salve a mi bebé. Es muy raro escuchar a una mamá que dice, no, sálveme a mí. Las mamás siempre dicen, cuando me pongan ya a dormir, mientras hacen lo que tengan que hacer, por favor, salve a mi bebé. ¿A usted no le parece que eso es el acto más heroico que pueda existir? Esa es la cruz de Jesús. Ese es el Calvario. Una decisión de esas. Y esas mamás valientes ahí, en esa lucha, por ejemplo, en ese momento del parto, salve a mi bebé. Es el reflejo de Dios. No puede ser otra cosa. Isaías 66:13. Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré, y por Jerusalén seréis consolados. En la consolación que tienen las mamás con nosotros, sus hijos, que nos llenan de cariño, que nos llenan de calor. Ese calor de mamá es también el reflejo del calor de Dios, que está siempre presente con nosotros. Es lo que más calor nos puede dar, la presencia de Dios con nosotros. Salmo 131, 2, 3. No, mantengo mi alma en paz y silencio como un niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Imagínense ustedes ese niño en el regazo de su mamá. Así yo espero en Dios. Pocas imágenes hay para expresar este abandono en las manos de Dios. Pero tú aprende a confiar en Dios. ¿Cómo? Como un niño en brazos de su madre. Ahora mencionaba en un momento que el papá de una de nuestros escuchas está en un momento difícil, en una cirugía. Bueno, vamos a entrar a un quirófano. Es una operación delicada. Tenemos miedo. Entramos a ese quirófano como un niño en brazos de su madre. Como un niño que se abandona en su madre, le encomendamos las manos de ese médico para que haga lo que tenga que hacer bien hecho. Espera Israel en el Señor ahora y por siempre, y yo voy a esperar en el Señor. Oseas 11, 1, 4. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él
y le daba de comer. Es decir, ¿cómo es Dios? Dios es el que inclina su mejilla con esa ternura, con esa paciencia que tiene un padre, una madre hacia su hijo, que siempre le desea el bien, que siempre quiere apartarle del mal, cuidarle del mal. Ahí está el padre y la madre una y otra vez diciéndole, obra el bien, evita el mal, obra el bien, ten paciencia, vuelve a empezar. Y cuando erramos, ¿cuántas veces puedo volver a empezar? Y nuestra mamá y nuestro papá nos dicen, hasta 70 veces 7. Esa combinación de paciencia y ternura hacia los hijos, esa combinación que integra la paternidad y la maternidad, son un reflejo de la bondad de Dios. Jeremías 3, 4, 19. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahvé, y se incorporarán a ella todas las naciones en el nombre de Yahvé, en Jerusalén, sin seguir más la dureza de sus perversos corazones. En aquellos días andará la casa de Judá al par de Israel, y vendrán juntos desde tierras del norte a la tierra que di en herencia a vuestros padres. Yo había dicho, sí, te tendré como a un hijo, y te daré una tierra espléndida, flor de las heredades de las naciones. Y añadí, Padre me llamaréis, y de mi seguimiento no os volveréis. Texto también muy lindo, este de Jeremías. Esa imagen de la masculinidad y de la feminidad son utilizadas muchas veces también en la Sagrada Escritura para expresarnos cómo es Dios. Dios tiene una totalidad de fidelidad. Aunque nosotros seamos infieles, Dios será fiel porque Él no puede contradecirse. Dios no puede ser malo. Qué cosa más bella, ¿no? Dios no puede ser malo, aunque quiera. Y uno se pregunta, ¿y entonces no que es Dios? ¿No que todo lo puede? Sí, todo lo puede, pero no puede contradecirse. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre será fiel. Y entonces aquí el catecismo lo que nos dice es que ese ser hombre y ese ser mujer, el tener esa llamada a la esponsalidad, a la paternidad, a la maternidad, todo eso es un don de Dios. Ser papá es un don. Ser mamá es un don. Ser esposa, ser esposo es un don. Somos iguales el hombre y la mujer. Pero la masculinidad y la feminidad son reflejos de formas de realizar esa imagen y semejanza de Dios. Los hombres vamos a reflejar masculinamente a Dios y las mujeres van a reflejar femeninamente a Dios. Y de su infinita riqueza hemos recibido todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Todo. Ser hombre o ser mujer. Algunas veces se escucha por ahí decir, ¿no? Qué bueno para los hombres tal cosa. O se escucha por ahí decir, qué bueno para las mujeres tal otra cosa. Pero es muy interesante y muy importante que cada uno de nosotros pueda llegar a aceptar en su vida su sexualidad con la que Dios le creó. Y que aprenda a vivir gozosamente con ella, entendiendo que ha recibido ese ser hombre o ser mujer como un don de su Creador. Esa masculinidad y esa feminidad que cada uno ha recibido no es un capricho de la divinidad. No es un capricho de la divinidad. Esa feminidad o esa masculinidad son un designio. Son un plan divino. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros, queridos amigos, es ir poco a poco descubriendo en nuestra vida
¿Qué es lo que Dios tiene de plan para mí que me hizo una mujer? ¿Qué es lo que Dios tiene de plan para mí que me hizo un hombre? ¿Qué es lo que Dios tiene de plan para nosotros que nos hizo hombre y mujer complementarios uno del otro? Así que el día de mañana continuaremos con esta catequesis sobre Dios los creó hombre y mujer para ir descubriendo poco a poco qué es lo que Dios tiene en su plan que nos hizo a unos hombres y a otros mujeres.